Buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a su programa Mundo Quidditch. Hoy contamos con otro programa muy especial. Vamos a hablar sobre la situación que existe en México a raíz de la pandemia, cómo está la situación del sector salud y varias aristas relacionadas con esto. Y para ello contamos hoy con la presencia de una gran comunicadora que tiene años dedicada a este tema, que es la licenciada Maribel Ramírez Coronel. Bienvenida, Maribel. Gracias, Luis Alfonso, por la invitación. Sí. Maribel, ella tiene estudios en comunicación social en la UNAM en Xochimilco, tiene diplomados en el tema periodismo financiero, cursó una maestría de Administración de Sistemas de Salud en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, y una amplia experiencia, fue fundadora en el año 2004 de una plataforma llamada Plenilunia, especializada en información sobre salud femenina, y es autora desde el 2005, tiene unos cuantos años siendo autora de una columna de salud y negocios publicada lunes y miércoles en la sección de empresas del periódico El Economista, y bueno, una gran apasionada por todos estos temas de la salud desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, Maribel, para comenzar quisiéramos compartir con la audiencia, dame tu apreciación general, cómo ves el sector en este momento, con cómo está la crisis de la pandemia y cómo está empezando ya, o por empezar, el tema de la influenza. ¿Cómo ves tú el sector en términos generales? En términos generales, bueno, realmente yo creo que ahorita el mayor problema es el rezago que se tuvo en la atención de todo tipo de padecimientos por centrarnos en la atención del COVID-19 como sistema público particularmente. Y porque llevamos 6 meses en donde se han rezagado no solo estudios de diagnóstico clínicos, la gente no ha querido ir a los hospitales por el temor o porque algunos se fueron reconvertidos por completo a hacer COVID-19 y definitivamente se detuvieron muchos procesos. Cirugías incluso también reprogramadas. Entonces, ahorita es el momento en el que los diferentes institutos de salud, el IMSS, el ISSSTE, el INSABI y cada uno de los estados en sus estructuras de atención a la salud tendrían que estar ya definiendo cuál es el plan para remontar la atención de los rezagos que se arrastraron en estos meses con muchos pacientes y sobre todo en particular con los pacientes de enfermedades crónico-degenerativas que seguramente pudieran estarse complicando, ¿no? Si es que no están adecuadamente atendiendo sus tratamientos o no fueron puntualmente por sus terapias que se les acabaron o porque les tocaba un análisis y no lo hicieron. Yo creo que es el momento de remontar y de definir una estrategia que se está esperando, no se ha por lo menos anunciado, si es que ya la están planeando y ya debería de ser momento. El problema es que la pandemia no ha acabado. Digo, aun cuando sí es cierto que ya hay indicios de que la curva estaría bajando, todavía están en muchos hospitales arriba de 50-60% de capacidad de ocupación de camas. Entonces, pues la pandemia todavía sigue ahí, ¿no? Estamos atorados en eso. No, y es un tema delicado porque se habla de que incluso pueda exacerbarse nuevamente con este periodo con la influenza. En varios países hablan de eso, y yo creo que México no va a ser la excepción con estas otras enfermedades. Y el tema, bueno, incluso que mucha gente ha denunciado que van a un hospital y los mandan para su casa, entonces no aparecen dentro de los hospitales como que son pacientes de COVID, pero realmente los mandan a su casa porque no lo ven tan grave y se hacen tratamientos en las casas, ¿no? En ese orden de idea, Maribel, te quisiera preguntar sobre el tema de la información con la que contamos todos aquí en México, la estadística que nos presenta cada día el subsecretario de Salud, y que muchos de nosotros la hemos ido siguiendo día a día. A mí una de las cosas que siempre me llama la atención es que creo que somos el único país en el mundo donde la epidemia es condescendiente con las personas y los familiares los fines de semana, porque generalmente las estadísticas de los domingos siempre son mucho más bajas en cantidad de personas fallecidas, y es todos los domingos pero de una forma constante durante todos estos meses. Entonces es hasta raro el tema, y después repunta lunes y martes, repunta el doble o el triple, ¿no? Entonces cuéntanos un poco, según tu investigación, ¿cómo ves ese tema, las estadísticas? ¿Hasta dónde es fiable, es confiable? ¿Cómo ves eso? No lo digo yo, realmente hay muchos científicos, académicos, catedráticos de México y a nivel internacional que han criticado mucho la manera en que reportan los números en México, los números de la pandemia, por diferentes razones.
pero en principio está subestimada totalmente. El propio subsecretario López-Gatell, que es el vocero en esta pandemia desde el principio, bueno, ha sido el vocero y el estratega y como medio todólogo, realmente él mismo ha reconocido que hay un subregistro. ¿Cuál es el factor multiplicador respecto de los números que reportan y los verdaderos? No se sabe, porque tampoco no se ha dicho específicamente. En algún momento el doctor Julio Frenk, exsecretario de Salud, que actualmente es rector de la Universidad de Miami, mencionó que el factor podría ser hasta 30 veces superior respecto del que se reporta en número de fallecimientos y en número de contagios o de casos confirmados. Imagínate, si estamos ya cerca de más bien cerca de los 74,000 fallecimientos reportados en la pandemia, si lo multiplicamos por 3, pues ya van más de 200,000, se entendería. Casos confirmados, pues cerca de 700,000 reportados, ya serían, hay especialistas matemáticos que han hecho sus cálculos y calculan en función también, por ejemplo, del número de pruebas aplicadas, que es muy bajo y que no alcanza a distinguir verdaderamente de qué tamaño y magnitud es la pandemia en México. Sí han hablado de que pudieran ya ser más de 2, 3 millones o hasta 5 millones de infectados. Y no es descabellado, somos 130 millones de personas que Claro. vivimos en este país. Si fuera un porcentaje de 5%, de 10%, pues ya son cerca de 10 millones, ¿no? Se esperaría. Entonces, y aparte, pues como hay muchos casos asintomáticos que no son medidos, porque la regla en México es que se le aplica la prueba solamente a quien tiene síntomas en principio, y hay muchos de los que ya tienen verdaderamente síntomas e incluso y no les aplican la prueba. Es un triunfo que se les aplique la prueba en algunos lugares, en algunos estados, porque no hay suficientes insumos en general. Entonces, hay proyecciones por ejemplo, la proyección del Instituto de Métricas y Estadísticas de la Universidad de Washington, que habla de que el número de fallecimientos podría llegar a superar los 150,000 para diciembre. Eso habla de que se va más que duplicar el número que llevamos. Y esa es una estadística, una proyección que está basada en base a lo que ha reportado oficialmente el gobierno. O sea que iría en la misma dimensión de los números que lleva y el crecimiento y el comportamiento que lleva la pandemia conforme lo que reporta oficialmente la Secretaría de Salud. Y insisto, si se aumenta el multiplicador, pues ya estaríamos pensando en varios cientos de miles. Digo, suena trágico, pero es la realidad. Sí, no, y es un tema que, como te dije al comienzo en la pregunta, nos llena de curiosidad el que esa forma de esa estadística de que baja los fines de semana y sube los martes, pero nunca sube y siempre te lo mantienen como el mismo rango. Entonces uno dice, oye, ¿hasta dónde esto es realmente así de cierto? ¿O se está jugando con esa cifra como para mantener una especie de control, ¿no? Es un poco la duda que uno tiene. Pero cuéntame algo que nos mencionaste al comienzo y quisiera ahondar un poquito en el tema de la infraestructura que existe ahorita de hospitales. Si manejas información sobre cómo está esa infraestructura, hay muchos hospitales que se han convertido, hospitales privados o clínicas que se han convertido para atender el COVID. Y eso también, de alguna manera, también ha ayudado a la estadística del gobierno a manejar las cifras de que hay X cantidad de camas disponibles. Pero hasta dónde eso es así cierto y hasta dónde consideras que de verdad tenemos suficiente infraestructura para atender los casos que se están presentando, ¿no? Eh, yo creo que en el sentido de la infraestructura justamente ya no es el problema y es que ahí es uno de los puntos donde está el conflicto y parte de lo que se debate y lo que se critica a la Secretaría de Salud y a las autoridades que han tomado las decisiones en torno a la pandemia en México. Justo el parámetro que quisieron poner como base para definir qué tanto va avanzando la pandemia y qué tanto ya la estamos controlando es el número de camas o la ocupación hospitalaria. Y justo una de las estrategias que en México se definieron para atacar la pandemia, para enfrentarla, cuando en febrero o marzo se veía venir, cuando vimos que en España y en Italia se les habían desbordado los Ujú. hospitales, ellos justamente su estrategia la basaron en que en México no iba a suceder eso. Entonces, si desde ese punto lo vemos porque justo el compromiso fue, y lo dijeron, el presidente López Obrador lo dijo abiertamente, en México no va a suceder lo de Italia.
porque la manera en que creció la pandemia, si nos acordamos, en Italia fue, pero desmesurada en unos cuantos días, y además fue de los primeros después de China, ¿no? La Sí. introducción del virus a Europa. Y sí, en efecto, se desbordaron. En Italia, siendo un país de primer mundo con una infraestructura médica enorme comparado con un país en desarrollo como México o cualquiera de nuestros países latinoamericanos, se les desbordó su sistema. En España, muy cerquita estuvieron de eso y hubo señales de que pudiera, en algunas poblaciones les pudo suceder. En México no, en México en efecto lo lograron. Yo en alguna columna escribía eso. Bravo, fue un éxito, hay que aplaudírselos. Ese verdaderamente lo lograron. Se lo impusieron y lo lograron. El gobierno mexicano se puso a buscar por todo el mundo respiradores artificiales y equipamiento para las unidades de cuidados intensivos, más que se duplicó la cobertura de infraestructura de cuidados intensivos en los hospitales de México. Teníamos cerca de 3,000, si no me equivoco, 3,000, 4,000 unidades de cuidados intensivos. Actualmente con la pandemia se elevó a más de 10,000. O sea, imagínate la manera en que se multiplicó, cuando por años y décadas no habíamos tenido esa prioridad de infraestructura. Entonces el esfuerzo fue inaudito, fue de verdad fuerte, muy fuerte, y en eso se concentró el gobierno mexicano y lo lograron. A la fecha es que sigue siendo el parámetro el número de camas ocupadas o desocupadas, por eso decíamos en un principio. Ya ha ido bajando y ya está haciéndose, bueno, en la Ciudad de México es clarísimo, desde hace semanas lo viene diciendo López-Gatell, que se le ha criticado por eso, porque necesariamente no tiene que ser el único indicador, como tú lo mencionas. El punto es que hay mucha gente que o no es recibida en los hospitales porque no es un caso grave, o gente que ni siquiera se atreve a ir al hospital por el alto índice de mortalidad. Sí. Los pacientes con COVID que llegan a los hospitales, a las zonas de cuidados intensivos, tienen una mortalidad de 80%. Es demasiado elevada. La gente se entera y por supuesto que se da cuenta del riesgo que significa ir a un hospital, se asusta mucho y sobre todo en el interior de la República, a mí me han llegado testimonios clarísimos de que si hay gente, mucha que se ha muerto en su casa o que ha terminado aliviándose, pero porque fue con el médico de la población o con el de la farmacia y que logró salir adelante, y aún sin recursos prefirió no irse a un hospital público por el riesgo de que ya estaba infectado, de que se podía morir porque pues, es demasiado alto. Esa es la realidad. No, no, es interesante, realmente coincido contigo, el tema de infraestructura pareciera que ahí sí el gobierno fue asertivo, pero un poco también está en contraposición el tema del uso que se le da a tanta gente y como tú dices, los índices de mortalidad, si los oficiales son muy altos, creo que somos uno de los países o el país con el índice de mortalidad más alto sobre el número de pacientes contagiados, eso tiene que ver mucho con el tema de las pruebas, que no se le hace prueba suficientemente a la población, entonces por lo tanto con menos pruebas hay más mortandad y pudiera ser una forma de explicarlo, ¿no? Sin embargo, Pero te quisiera preguntar sobre el tema de los médicos, los especialistas, el número de especialistas y personal. Tú mencionaste que te preocupa un poco los rezagos que existen en los tratamientos, sobre todo de pacientes crónicos que a raíz de esta pandemia se han ido postergando, no tienen a veces dónde ir, se cuidan desde sus casas. Y también vemos un tema como en todos los países, de personal médico que se ha afectado por el COVID, con muchos que han fallecido. ¿Cómo ves el tema del personal a nivel de recursos humanos? ¿Consideras que México es suficiente? ¿Consideras que haría falta más recursos humanos? ¿Cómo ves esto en esta situación? Sí. Permíteme antes de pasar al recurso humano, nada más un detalle respecto de lo de infraestructura para cerrar, porque hoy se anunció una cosa importante en Ujú. torno a que se cerraba la alianza hospitalaria con el sector privado. Es un factor muy importante porque fue una ayuda verdaderamente positiva y muy grande el que los hospitales privados hayan puesto al servicio del sector público em, capacidad de atención para muchas enfermedades que no son COVID. Sobre todo partos y pues, problemas gastrointestinales de emergencia y eso, y hoy se acabó.
hoy se anunció por parte de la Fundación Mexicana de la Salud y de la Alianza de Juntos por la Salud, y de donde participaron muchísimas empresas regalando y obsequiando, donando equipo de protección, ventiladores inclusive. Hablaban de varios miles de millones de pesos que incluso pudieran superar la cifra de las donaciones internacionales. Entonces, eso es un factor que ojalá y en los próximos días, en las próximas semanas, no notemos que se vuelvan a saturar los hospitales o algo, porque ya no van a O tener el sea, hoy, beneficio de hoy ese. se acabó, o sea que Hoy ya se no acabó. existe el convenio se cerró. Ah, ok, Hoy lo perfecto. anunciaron que ya estaban, lo dieron por cerrado, fue en una conferencia de prensa donde estuvo Marcelo Ebrard y el presidente de Funsalud, Héctor Valle, y muchos empresarios, donde como que hicieron cuenta y dijeron, esto aportamos, esto dimos, hicieron todo el recuento, que fue fabuloso, hay que reconocer, y fue grandioso que haya habido colaboración público-privada en esta etapa histórica donde luego hay mucho estigma en torno a la inversión privada, y fue un gran logro de conjunción de esfuerzos. Se acabó. Entonces, en cuanto a infraestructura, ojalá después, en los próximos días, no tengamos algún problema. Perdóname, pero No, 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 te lo perfecto. No, quería aclarar. muy buena noticia porque yo recientemente entrevistamos a Héctor Valle también, que está por salir la entrevista, no ha salido, Ah, ok. pública y nos conversó sobre todos esos temas, pero fíjate, no sabíamos que hoy se hacía el cierre de ese convenio que fue tan importante, ¿no? En su momento y realmente habría que analizar hasta dónde la justificación de cancelarlo, ¿no? En este momento, si las circunstancias siguen y se Sí, mantienen como están, pues. sí, Pero cuéntame entonces de cómo es el personal, tema del recurso humano en México, en el sí. tema hospitalario. Bueno, si hay insuficiencia, se anunció contrataciones de varios miles, no recuerdo la cifra realmente ahorita, de médicos, incluso médicos especialistas. Médicos especialistas para COVID, pues hay muy pocos, digo, los neumólogos y los intensivistas y los de emergencia, que están en las unidades de terapia intensiva, ¿no? Pero finalmente sí han contratado, sobre todo de parte del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, han contratado muchos médicos y creo que son cerca de 10,000 y han hablado que se van a quedar, es decir, que aún cuando acabe la pandemia van a quedarse como agregados para el sistema porque sí tenemos un déficit tremendo. Hay una brecha enorme que es parte de las brechas de acceso a los servicios de salud en México, de falta de insumos y falta de, en este caso, de recursos humanos o de personal de salud para la atención. Lo que sobre todo hay de déficit es de enfermeras. Y ahí el problema es que no hay, o sea, aunque quisiera el gobierno y contratarlas y dar una gran inversión y aumentarles el ingreso y pagarles muy bien, desafortunadamente hay un déficit de formación de enfermeras. Y ahí tenemos el problema de que hay una confusión en torno, como hay cierta, yo diría, subestimación de la profesión de enfermera, los jóvenes ya luego hay muchos que no, o que podrían tener la vocación para ser enfermeras o enfermeros, pero prefieren irse a medicina porque pues da más posición, ¿no? Y no solo ingresos, sino reconocimiento y esto. La enfermería no tiene mucho reconocimiento, desgraciadamente, en este país y es parte de la falta de suficientes enfermeras y que se gradúen. Debe haber más incentivos, incluso más escuelas para estar formando enfermeras, pero la realidad es que no hay la suficiente y tenemos ahí un grave problema. Pero bueno, pues es una de las 4 pilares fundamentales del INSABI, del nuevo instituto que sustituye al Seguro Popular, el impulso al personal médico. Pues ojalá y sea un factor que apoye, que impulse y que resuelva este gobierno, ya no solo por la pandemia, sino hacia adelante. Sí, no hay un tema me imagino, de programa de motivación adecuado para que, como dices, los jóvenes se sientan atraídos para estudiar enfermería y ese tipo y otras profesiones, porque no solo enfermería creo que es una de las más visibles de necesidad, pero también se ha visto, porque cuando hablamos de cifras globales, según lo he conversado con Héctor Valle y con otros doctores expertos en el tema, hablan de una cosa es la cifra global, otra cosa son las especialidades, porque hay especialidades que están en ciertas zonas del país, en ciertas regiones, prácticamente inexistentes. Entonces, mucha gente tiene que Sí, venir del interior a la exacto. capital porque hay especialidades que no existen, médicos con esas Ujú. especialidades eh, que, que puedan atenderlo. Entonces, hay un tema de cuáles son las profesiones que hay que incentivar y en qué zonas geográficas hay que incentivarlas para que podamos tener ese tipo de atención a toda la población. Tal Mira, cual.
Y viendo un poquito hacia el futuro, en los próximos meses, cuando digo futuro, el futuro no muy lejano, futuro cercano, de próximos meses, ¿cómo ves tú la situación? Bueno, ya mencionaste algunas cosas que van a incidir, como el tema de que se cerró ese convenio interesante que existía con el sector privado y el sector público. ¿Qué crees tú que va a pasar en los próximos meses? ¿Tú crees que vamos a mejorar en los servicios, en los programas que el gobierno está adelantando? ¿Crees que van a ser suficientes o crees que más bien la cosa va a ser un poco, retroceder un poco más en el tema de los servicios en los próximos meses? Ay, pues uno quisiera ser optimista. Desafortunadamente no hay muchos elementos. Ojalá, es que yo creo que hay buena intención en algunos, en particular en ciertas autoridades, a veces individualmente en algunos funcionarios que quieren hacer las cosas o incluso en las propias, algunas de las decisiones que se anuncian desde la presidencia, pero ha habido tal veleidosidad en las acciones que se han ido tomando y que se diferencian respecto de los anuncios espectaculares que se hacen, que en los hechos no se ve claro que verdaderamente haya, ¿cómo decirlo?, bases como para esperar verdaderos resultados. Porque mira, si hacemos, nada más hagamos un rápido recuento. Cuando arrancamos este sexenio, la administración que fue en diciembre del 2018, uno de los primeros anuncios, el presidente hizo 14 anuncios fuertes, así como objetivos lineales que iba a ser la base de su gobierno durante el sexenio. Y uno de esos 14 fue la salud. Él lo anunció por el día 9 o 10, porque fue anuncio día tras día tras día, fue anunciando cada uno de los sectores. Cuando anuncia el de la salud, anuncia un programa ambicioso de verdad de mucha, que se esperaría muchos resultados, con muchas expectativas, generando eso así como que, y generando entusiasmo de que, bueno, wow, hasta que llega alguien a verdaderamente poner atención en el sector salud. Normalmente, históricamente en México, la salud no ha sido un tema político, no había estado incluido ni en las campañas ni en general en las promesas de los políticos, ¿no? Para llegar a tomar algún cargo y esto electoral, por ejemplo. Por primera vez este gobierno lo tiene, entonces pues ya era un indicio, es un gobierno donde se supone en el discurso dice que los pilares sociales son parte de sus estrategias y de sus objetivos, entonces en diciembre del 2018 la expectativa fue enorme y uno de los anuncios espectaculares fue que se iba a hacer un gran plan nacional de salud dividido el país en regiones, si no me equivoco eran 8 regiones y sobre todo iban a empezar con la del sureste. Anunció que iba a haber una inversión adicional de 40,000 millones de pesos, que es mucho dinero y decíamos, ¿de dónde se va a sacar? Ya después, conforme pasaron los días, se fue generando y derivando y saliendo la información a la luz de dónde salían y iba a salir del Fondo de Gastos Catastróficos que del anterior sexenio, más bien del Seguro Popular, se estaba heredando, porque a partir de que se deshace el Seguro Popular, se quedan esos fondos ahí que eran reservas hacia futuro, con reservas de 10 años para el gasto de las enfermedades catastróficas cubiertas, porque era una acción de responsabilidad de que si se cubría una enfermedad era porque se tenía garantizado la cobertura para toda la población por 10 años. Esos 40,000 millones a la fecha no se ha visto que se hayan ejercido, no se ha visto en qué se hayan ejecutado y ese Plan Nacional de Salud anunciado ya va a ser 2 años, no se ha visto en los hechos. Lo de la segmentación en regiones en el país no se ha concretado, ya no se dijo nada. Y así en cada ocasión ha habido anuncios espectaculares, pero se anunció que se iba a desdibujar, se dividió la industria farmacéutica de la distribución, que en los hechos ha derivado problemas terribles de desabasto de terapias, que no es porque, es que hay tantas versiones que no se sabe, pero pudiera ser que hay quien dice que sí están los medicamentos en los almacenes, pero desafortunadamente la estrategia de distribución es pésima, porque hicieron a un lado a las distribuidoras especializadas, a las que tenían al día el abasto en los miles y cientos de miles de puntos que tenemos en nuestro país con una orografía tan difícil, tan compleja y tantas distancias largas que tenemos. Entonces, a partir de ese rompimiento de la cadena de insumo de la industria de la salud, de la industria de medicamentos, no se ha terminado de arreglar y no se ve cómo, porque ahora también uno de los grandes anuncios es que va a haber una gran distribuidora de medicamentos estatal
y no vemos claro, de verdad, porque eso no se construye de un día para otro y aparte es de gran capital. Así muchos otros tipos de anuncios ha habido que en los hechos, no, una vez en la Secretaría de Gobernación, no sé si te acordarás, se sentó la industria farmacéutica con la Secretaria de Gobernación, con la Secretaria de, bueno, con la oficial mayor de Hacienda, con el subsecretario López Gatell, estaba el secretario de Salud en la Secretaría de Gobernación diciendo que ahora sí se iban a poner de acuerdo y llegaron las empresas, estuvieron 2 días, porque dijeron, me dicen que estuvieron día y noche definiendo, planeando, viendo cantidades, claves y todo, y no derivó en nada. Entonces, ahora, por ejemplo, la compra de medicamentos está en manos del INSABI, el INSABI la pasó a la UNOPS, a las Naciones Unidas para este tipo de proyectos de compra específicas que le ayudan a los países, y ahí están puestas las esperanzas de que ojalá para el 2021 ya no haya desabasto de terapias porque se va a hacer cargo la UNOPS de hacerlo, pero la UNOPS dice que va a entregar a partir de abril. Y mientras tanto, ¿cómo van a terminar los problemas de abasto de terapias tan básicas como los oncológicos para niños, que son los que han hecho ruido? Pero hay infinidad de Sí, asociaciones de correcto, claro. pacientes que han dicho y han reclamado que tienen desabasto de terapias. Entonces, hay muchas cosas que eso que es básico, como es la entrega de terapias de pacientes en cuya terapia juega su vida, está puesta su vida, no se resuelve, no se podría esperar de verdad muchas cosas de lo que pudiera suceder a futuro, desafortunadamente. Sí, no, es un problema realmente serio. Bueno, ¿qué te puedo decir? Lamentablemente hemos visto historias parecidas en otros países que han ocurrido, como el Sí, caso de Venezuela, en el tema claro. específico de cuando tú eliminas la cadena que existe, que existía de distribución y queriendo modificarla sin haber creado todavía el otro organismo, empieza a ocasionar problemas que se van como que acumulando y crean desabastecimiento. Al final la población es la que sufre las consecuencias de la aplicación de la política. No que la política per se pudiera ser mala o buena, sino la aplicación, la forma como se hace es la que trae los problemas a la sociedad, ¿no? ¿Así les pasó en Venezuela? ¿Se Así, rompió así la cadena empezó, también? sí señor, en distintos sectores, empezó en el sector también de medicamentos, Ujú. con sus consecuencias, bueno, conocidas, y después, bueno, empezó también en los alimentos. Ellos quisieron también modificar las cadenas existentes y lo que crearon fue desabastecimiento bueno, en el caso de Venezuela fue más, vamos a decirlo, que un tema complejo y nunca se subsanó. O sea, nunca se subsanó, sino que se fueron acumulando esos problemas y básicamente pues, creo que en los últimos meses quizás han aparecido otros actores, ya cuando se dolarizó la economía, que permitió al sector privado sustituir de alguna manera por necesidad cosas que ya existían, que estaban bien montadas y que se fueron eliminando. Entonces, es un tema delicado. Pues. Esperamos que aquí no ocurra eso y estamos apostando con que las cosas se hagan de otra manera. ¿No? Mira, y te quería preguntar un poco para finalizar. Bueno, con todo este tema y la pandemia, esto ha salido a la palestra el tema de las telemedicinas, las teleconsultas, todo este tipo de aplicaciones digitales y de tecnologías que permiten la atención oportuna de ciertos padecimientos a los pacientes. Y han salido varias plataformas, bueno, entre ellas, bueno, nosotros ya tenemos 4 años desarrollando lo que es Quidditch y otras plataformas similares que están aquí en el mercado. La pregunta concreta, ¿tú crees que el Estado actualmente esta administración esté proclive a utilizar estas tecnologías y quizás hacer alianza con estas empresas en el tema de lo que es telemedicina y teleconsultas? Sí, ay, sería grandioso, ojalá y sí. Es que yo creo que el gran reto es que este sector, digo, por supuesto, tendría que ser, de hecho es inevitable, yo diría, ¿no? Porque genera ahorros, genera eficiencias y ante la situación del confinamiento en el que estamos, Mm, telemedicina es la herramienta ideal claro. y necesaria, ya casi diría yo que imprescindible, ¿no? Actualmente da más confianza ver al médico a través de la pantalla que verlo presencial, ¿no? Y entiendo que algunas instituciones ya lo están haciendo. A mí me consta porque tengo personalmente un caso de atención en el Instituto de Neurología y nos sorprendió mucho que nos hablaran por teléfono para avisarnos que la cita que tenía mi tía para tal fecha, no sé si en junio o en julio, se la iban a dar por videoconsulta, en videollamada, ¿no? Y
nos hablaron una semana antes y nos dijeron cómo teníamos que prepararnos y que nos iban a mandar la señal por Zoom, le ayudamos a mi tía, todo, y se dio su consulta padrísima. Yo estaba impactada del Instituto de Neurología de la red de hospitales, fíjate, y ahí fue un médico que estaba desde Chihuahua. Entonces digo, no sé si fue iniciativa del propio médico que es especialista de neurología que lo pudo hacer, pero realmente con ese caso que yo vi dije, bueno, es que eso se podría hacer con todos los pacientes. Imagínate con los que están, son personas mayores o población vulnerable, ¿no? Que está en su casa y que no tiene por qué acercarse, o hay mucho riesgo de que se acerque a las instituciones de salud, a los hospitales. Pero de ahí a que se forme un plan estratégico a nivel nacional donde verdaderamente cubra a todas las instituciones y eso sería fabuloso. Ahí yo creo que sería interesante la manera en que se presenta y cómo se genera el acercamiento con la autoridad para que lo, lo tome, lo adopte Ujú. y lo impulse y se decida una inversión. Pero aquí también yo pensaría, la inversión ya, bueno, sí para tener la infraestructura, no sé, ahí eso yo te pregunto, porque tú eres el experto en toda la parte más de tecnología, podría ser un área de oportunidad el que estando en casa y con la obligación de que ahora ya hay pantallas, porque creo que ahora ya es, digo, con la pandemia, entonces, con la escuela que también ya obligó a muchas familias a tener su pantalla para tener a sus hijos, pues como que es un aumento en la inversión de tener en casa cierta infraestructura y la inversión del lado estatal, no sé si de qué tamaño tendría que ser, pero pues es un área de oportunidad tremenda que tendría este sector. Ojalá y sí Bueno, verdaderamente se den y paso. fíjate que nosotros, nuestro concepto, nuestro modelo ha sido el de crear una red colaborativa de servicios de salud, donde participen muchísimas empresas, instituciones y universidades, porque creemos firmemente que el desarrollo y económico, el desarrollo económico, en el buen sentido de la palabra, se concreta cuando tú logras que mucha gente participe y que cada quien aporte lo que tiene y evitar que se haga una inversión muy grande de un solo sector, empezando por el sector gobierno. Porque aquí lo que estamos nosotros propiciando es que se desarrolle algún tipo de alianza con las empresas, que son muchas las empresas del sector privado que están trabajando, que ya tienen inversiones hechas en plataformas y aplicaciones y que están buscando mercado y sería muy oportuno que el Estado permitiera el acercamiento a sus usuarios, a los usuarios públicos, a través de todas estas aplicaciones. Yo creo que eso sería un gran logro si se logra, porque, repito, sería un ahorro importante para el Estado, no tener que ellos hacer grandes inversiones, o que ya han hecho varias, pero en hacer sus propias plataformas, sino simplemente utilizar, así como utilizaron ahorita las redes de hospitales en este momento de crisis, le funcionó, bueno, utilicen también las plataformas que ya existen para llevarle la salud al hogar a las personas que la necesitan. Pues, un poco el concepto. En este sentido, lo que sí te puedo anunciar, creamos una asociación nueva aquí, que no sé si tú participas, que es la HealthTech, la asociación HealthTech en México, y ahí estamos varias instituciones, hay varias personas que han sido promotoras de esto, estamos fundadores bastantes, esta empresa, y la idea es tener una posición conjunta y llegar con varias propuestas al Estado para hacer Qué más bien. accesible la salud, que es al final el concepto que estamos trabajando todos Exacto. nosotros. Ah, Mira, y ya bueno, lo último era simplemente ya enfocándonos en la parte empresarial, ya que tú escribes en un periódico de economía donde lo leen muchos empresarios y personas del área financiera y del área económica y muchas empresas. ¿Qué le recomendarías tú a las empresas ahorita que están teniendo problemas de que, bueno, obviamente tienen que seguir operando, depende del sector, hay unas que tienen muchos problemas, otras que no han tenido tanto problema? El problema fundamental es el personal que ha empezado a trabajar obligatoriamente desde sus casas. En muchos casos, a muchos les ha funcionado, a otros no. Hay unos que dicen que el 25% de todos los ejecutivos se va a quedar trabajando desde el hogar, porque ya descubrieron que en algunas empresas que son operativos desde allá y ya no quieren ni volver a la empresa. Pero en general, ¿qué le pudieras recomendar viendo o teniendo tú quizás acceso a información de cómo están los distintos sectores empresariales en este momento de crisis, de la crisis que estamos viendo? ¿Qué le recomendarías tú como pasos a seguir en los próximos meses para poder apalear un poco el tema de la crisis? Sí, bueno, yo creo que para la pandemia, después, digamos, que terminemos de salir de la pandemia, porque el problema es que no se sabe todavía cuánto va a durar, ¿no? Ujú. Me decían que
hay pandemias que han durado 3 años históricamente y nosotros que ya queríamos terminar rápido esta, ¿no? Lo que pasa es Sí, que no sí. la habíamos vivido. Entonces, es una realidad que como empresas seguramente, digamos, la adaptación que han tenido que hacer ahorita ha sido intensa, pero que se va a quedar. Este elemento de los 20, ¿de qué? 25% que dices que pudiera Sí, quedarse en su casa, pues trabajando de su casa. sí, sí, no es descabellado, suena bastante interesante. ¿Y cómo se va a reacomodar todo? Porque ahí también ha habido como intenciones o reclamos de ciertas organizaciones de trabajadores que dicen que también se restituya lo que el trabajador está gastando en su casa, porque gastas más en luz, en wifi y pues finalmente en recursos que antes no tenías que gastar, ¿no? Entonces hay debates ahí que se van a seguir dando de manera interesante. Yo creo que la sensibilidad de las empresas para con sus trabajadores tendría que ser una em, experiencia o un resultado, una consecuencia después de esta crisis, doble crisis sanitaria y económica, porque por la parte de los costos que significa tener una población em, con padecimientos, digamos, las estadísticas hablan, si nosotros como población mexicana, 7 de cada 10 personas sufre de sobrepeso y hay cerca de 14 millones de personas que viven con diabetes. En esta pandemia lo vimos claramente, o sea, una proporción muy alta de personal de la salud en hospitales, pero también de empresas que tienen que vieron cuánta población de su propio personal tiene enfermedades crónicas degenerativas, pues es muy alto. Entonces, esa corresponsabilidad que como empresa debes tener con tu personal, creo que nos debe generar, eh, si la atiendes, si la cobijas y si inviertes en ello, te genera productividad, ¿no? Entonces digo, pudiera verse como un costo, dices, híjole, pues si de por sí con tantas situaciones y tantos problemas, pero las consecuencias en términos de salud de esta pandemia van a quedar, eh, digamos, de los sobrevivientes con secuelas después del virus, quién sabe, pero de la población que ya está enferma y de la población digo, hablando de las enfermedades crónico-degenerativas y de las consecuencias de salud mental que también se está generando, es un problema que puede derivar en altos costos en muchos sentidos para las empresas y para los patrones, incluido en términos de productividad y de resultados, de ausentismo, presentismo, que si ahora una proporción de trabajadores están en casa, ¿qué controles vas a tener para pedir esos resultados? Porque también se genera un agotamiento, ¿no? No sé si tú lo percibes, pero yo sí detecto que mucha gente ha hablado de los que, sobre todo, no sé, que trabajan en oficinas y que ahora estamos en casa y esto, que traen un ritmo muy intenso de trabajo, ¿verdad? O sea, lo traemos. Sin horarios, disponibles 100%, reunión tras reunión metido a la pantalla. Y que de verdad yo pienso que hay un agotamiento en general, en muchos sentidos, de la población trabajadora, de la gente que somos productivas y que aportamos a la economía, a la empresa, al negocio o a nuestro propio negocio como emprendedores o lo que sea, pero porque la propia crisis económica te hace duplicar esfuerzos para tener resultados, para que no quiebres, para una serie de cosas. Las grandes empresas seguramente lo están viviendo de alguna manera, esa presión que tienen como empresa para rendir resultados, para no quebrar, para no bajar demasiado sus ingresos, su rentabilidad. Son una serie de factores que yo veo venir, que verdaderamente sí nos va a tener que obligar a hacer, ver el lado humano de las cosas, a ser solidarios y trabajar en equipo, cuidando todos esos aspectos, en principio la salud de nuestro propio personal. En principio por ahí lo vería. Digo, es mi Sí. sesgo la salud, ¿no? No, no, y fíjate que un poco para ya concretando, que tienes mucha razón. Ahorita algunas empresas consultoras han hablado de que, bueno, inicialmente cuando empezó este tema de la pandemia, le decía, bueno, váyanse a su casa, trabajen en su casa. De repente hoy apareció Zoom, apareció las otras aplicaciones, qué bueno, así nos reunimos y tal. Y de repente ya hace un tiempito algunas empresas han empezado a controlar el número de reuniones que pueden tener por Zoom, porque les generó entonces un problema de estrés a muchísima gente el que tuviera reunión tras reunión. Entonces le dicen máximo 2 o 3 reuniones al día. Entonces ya hay un tema de buscarle una forma de hacer un seguimiento a las actividades que desde el hogar realiza el empleado, el ejecutivo, para evitar
problemas que se están generando, como es el tema del estrés. Y repito, no todo el mundo le ha ido bien trabajando en su casa. Hay gente que, bueno, hay mujeres que hay que prácticamente hacerles una estatua porque en su casa han tenido que Sí, lidiar con el tema del colegio de sí, de los niños menores, o sí. su enseñanza con los hijos en la Ujú. casa, con el marido, y encima tienen que seguir trabajando como ejecutivos en su empresa. O sea, uno se pone a mirar esos escenarios y realmente son dantescos, para decirlo de alguna manera, las Sí, sí, cosas que sí, pueden muy estar ocurriendo pesado. en muchos hogares. Mira, Sí, Maribel, de más de agradecerte tu participación. Esta es la segunda vez que tenemos la oportunidad. La primera, lamentablemente, creo que tuvimos algún problema de la empresa que nos hizo el envío de la señal. Ahora sí, vamos a estar con toda tu información y tu conocimiento. Vamos a promoverlos a través de nuestro canal y seguramente vamos a estar en contacto para próximas reuniones, próximas entrevistas, porque este es un tema que a ti te apasiona mucho, a nosotros nada. también, y estamos inmersos en una situación que va cambiando y que va generando cosas que son interesantes de analizar, pues. Entonces, muchas Gracias. gracias por participar. Muchas gracias, Luis, a ti por tu invitación y pues siempre también te felicito y reconozco esa pasión y ese entusiasmo que tienes constante por el sector de la salud en el nicho en el que estás y estás ahora en México bien metido. Así es que pues ahí vamos a seguir, claro que sí, siempre dispuesta. Muchas gracias, Luis. Gracias.